Hola, muy buenas. Bien, vamos a hacer un ejercicio de examen, del examen de junio, no, sería de febrero, de febrero creo, del 2021, y va sobre el efecto sustitución. Bien, me daba una curva de demanda. Recordad que una curva de demanda, en la curva de demanda, por ejemplo, la renta, en este caso la M es la renta, P de X es el precio del bien X, y X sería la cantidad consumida. Entonces la curva de demanda relaciona la cantidad consumida con el precio de ese bien. Entonces se mantiene constante lo que es la renta. Entonces en este caso, mirad, me dice el ejercicio decía que en un principio el precio del artículo X valía 5, la renta era 320 y de un precio de 5 se pasa a un precio de 8. Vale, si el precio cambia, la cantidad consumida normalmente tiende a cambiar. Vale, pues de ese cambio que se produce en la cantidad consumida, ¿qué parte de ese cambio se debería al efecto sustitución? Bueno, pues la otra parte del cambio se deberá, aunque no me lo preguntan, al efecto renta. Nosotros, en economía, los economistas distinguen dos tipos de efectos: sustitución y renta. Pero antes de eso vamos a ver qué cantidad consumiría esa persona a un precio de 5 y qué cantidad consumiría a un precio de 8. A ver, la cantidad consumida vendría dada por esa función de demanda, donde la M, que es la renta, son 320, y 4, la constante son 4 por el P de X, es el precio que tenga el bien X. En este caso, en un principio vale 5, pues serían 320 entre 20, que son 32 entre 2 son 16. En un principio, el precio del bien X, o sea, la cantidad consumida del bien X serían 16 unidades. O sea, a 5 euros, considerando el euro como unidad monetaria, se consumirían 16 unidades. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el precio pasara de 5 a 8? Aumenta. Bueno, vamos a ver qué le pasaría a la cantidad demandada. Pues 320, que es la renta, partido de 4 veces lo que valga el precio, que son 8. Y 320 entre 32, pues serían 10. ¿Qué ha pasado? Pues aquí ponemos, por ejemplo, el eje X, pues ha pasado de 16 ha pasado a 10. O sea, la cantidad consumida ha disminuido en 6 unidades. Pero esa es la variación bruta. O sea, ha pasado de 16 ha disminuido a 10. Vale, pues ya os digo, los economistas, esta variación la desglosan en dos efectos. Uno que es el efecto sustitución y otro es el efecto renta. Y la suma de los dos tiene que dar el total de esta variación. O sea, si aquí ha disminuido, si aquí disminuye en 6 unidades, pues los dos efectos tienen que dar, o sea, el efecto sustitución más el efecto renta, sumándolo, tienen que dar una disminución de 6 unidades. Vale, pero ¿qué parte se deberá? Imaginaros que todo esto se debe al efecto sustitución y entonces lo que quede pues sería el efecto renta. Lo que me están preguntando es cuánto vale esto de aquí. O sea, ¿qué parte se perdería por el efecto sustitución? Bien, antes de empezar a hablar del efecto sustitución, os voy a comentar lo que es el coste de oportunidad, porque el efecto sustitución, en el fondo, lo que valora es el coste de oportunidad. Bien, cuando uno adquiere un bien o un servicio, imaginaos que yo quiero comprar una tele. Esa adquisición, pues, me va a llevar, vamos a suponer que son 500 euros. Vale, si yo compro esa tele, el comprar esa tele me va a llevar a que yo sacrifique comprar otros bienes o servicios. Por ejemplo, si yo compro la tele, pues a lo mejor estoy sacrificando un viaje. O sea que el coste de oportunidad de comprar esta tele sería hacer un viaje. O sea, el coste de oportunidad sería lo que sacrifico por coger un bien o un servicio. También podría coger la tele y sacrificar a lo mejor 8 entradas, a 8 conciertos, ¿vale? O sea, lo que sacrificamos por consumir un bien o un servicio, eso es lo que en economía se llama coste de oportunidad. Entonces, el efecto sustitución tiene en cuenta el coste de oportunidad. Por ejemplo, si el precio de un bien sube,
cuando compro un bien, en cierto modo estoy significando si mi renta es de 320, si yo compro un bien, me queda menos renta y puedo comprar menos del resto de bienes. ¿Eso qué significa? Pues que si, por ejemplo, si el precio sube, pues lo que voy a sacrificar como para adquirir ese bien, tengo que pagar más cantidad, pues estoy sacrificando más de lo otro. O sea que el coste de oportunidad cuando sube el precio, o sea, lo que sacrifico al subir el precio es mayor. Entonces, el efecto sustitución, como tiene en cuenta el coste de oportunidad, va a ir siempre en sentido contrario al precio. Por ejemplo, si el precio sube, como lo que sacrifico del resto de bienes es mayor, pues eso hará que yo consuma menos del bien. O sea, el efecto sustitución tiene sentido contrario a lo que le ocurra al precio del bien o servicio. Si el precio sube, el efecto sustitución tenderá a disminuir el consumo de ese bien, porque el consumo de ese bien hace que yo sacrifique más de lo otro. Si el precio baja, como lo que sacrifico es menor, eso me llevará a que yo pueda consumir más de ese bien. O sea que el efecto sustitución en economía se dice que tiene signo negativo, o sea, en el sentido de que evoluciona en sentido contrario a lo que le ocurra al precio. Sin embargo, con el efecto renta, no, el efecto renta puede tener sentido negativo o puede tener sentido positivo, o sea, puede ser que el efecto renta no va en función del precio, iría en función de la renta. Cuando el precio de un artículo sube, pues si el precio del artículo sube, si yo tengo 320 euros de renta, pues yo tengo menos capacidad de comprar. ¿Por qué? Porque si yo compro ese artículo, puedo destinar menos al resto de artículos. O sea, es como si yo me hubiese empobrecido. Si el precio baja, tengo más capacidad de compra. O sea, con la misma cantidad de dinero, tendría más capacidad de compra. O sea, es como si yo me hubiese enriquecido. Entonces, el efecto renta tiene en cuenta solamente si yo me he empobrecido o si yo me he enriquecido. O sea, si con mi renta tengo más capacidad de compra o menos capacidad de compra. Si es más capacidad de compra me he enriquecido, menos capacidad de compra me he empobrecido. Bueno, pues si yo me he enriquecido, eso podría llevar a que consumiera más o que consumiera menos de ese artículo. Si consumo más se dice que el bien es normal, pero podría darse el caso de que yo me enriquezca, o sea que yo es como si me hubiese enriquecido y consumiera menos de ese artículo. En ese caso el artículo ese en cuestión sería un bien inferior. O sea que el efecto renta podría tener los dos sentidos. Podría evolucionar en el mismo sentido que el precio o en sentido contrario. Si el precio sube, es como si me hubiese empobrecido. Entonces, si me empobrezco y consumo menos, evoluciona en el mismo sentido que la renta. O sea, me empobrezco, tengo menos renta. Si tengo menos renta y consumo menos, pues evoluciona en el mismo sentido. Si el precio baja, es como si tuviera más renta, me he enriquecido. Si tengo más renta y consumo más, pues evoluciona en el mismo sentido. Vale, pues aquí solamente me pide el efecto sustitución. Vale, para calcular el efecto sustitución, yo tengo que ver, a ver, tendría que, antes de calcular el efecto sustitución, tengo que ver, mi renta inicial era de 320, pues tengo que ver qué le tiene que pasar a mi renta, a los 320 euros que tengo aquí, para que yo, al precio este, pueda seguir comprando la cantidad que compraba al principio. O sea, si con 5 euros yo podía comprar 16 unidades, si el precio es 8, fijaros que la cantidad es 10. Bueno, pues ¿qué renta me tienen que dar para que yo, a un precio de 8, pueda seguir comprando 16? Primero tengo que hacer eso. Tengo que hacer eso para poder desligar, o sea, eliminar el efecto renta. O sea, la idea es centrarme únicamente en el efecto sustitución. Entonces, para eso, tendré que tocar la renta y le llamaré, por ejemplo, M'. Entonces, esa renta va a ser distinta a esta, pero me va a permitir a este precio poder consumir la cantidad que consumía con el precio original. O sea, yo quiero saber qué tiene que valer mi renta nueva para que a un precio de 8 yo pueda seguir consumiendo 16. Y para eso, pues podemos acudir a la fórmula esta, no os asustéis que no tiene nada, X por incremento del precio. Vale,
el símbolo, el triangulico este en matemáticas se lee como incremento. O sea, el incremento de la renta tiene que ser igual a la cantidad que se consume, en este caso al principio, por el incremento del precio. Con esta fórmula, con esa expresión, yo voy a saber cuánto va a valer mi renta nueva para que yo pueda seguir consumiendo 16 unidades a un precio de 8. Vale, el incremento de M, que es lo que quiero calcular, va a ser igual. X va a ser la cantidad que yo consumía al principio, 16. Y el incremento del precio, pues el incremento del precio va a ser igual al precio final menos precio inicial. Igual que el incremento de la renta, pues será la renta final que le he puesto M' menos la renta inicial. Bien, el incremento del precio, pues si el precio final es 8 y el inicial es 5, si a 8 le quito 5 son 3. Pues 16 por 3 son 48. El incremento de la renta, como aquí sale un número positivo, significa que tiene que aumentar, la renta tiene que aumentar en 48. O sea que si mi renta valía 320, si le sumo 48 son 368. O sea, mi renta nueva tendría que ser de 368. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es considerar esta renta y usar la fórmula esta y decir, a ver, ¿cuál es el consumo que puedo hacer con esa renta? Y el precio era 8, pues son 4 por 8, 32. Pues 368 entre 32, esto sale 11,5. Muy bien, pues 11,5 sería la cantidad que yo consumiría a este precio. O sea, he pasado de 16, he pasado a 11,5. O sea, de 11,5. De 16 unidades que consumía a un precio de 5, he pasado a 11,5 unidades que consumo a un precio de 8. ¿Cuál ha sido el cambio en la cantidad? Pues de 16 a 11,5 hay una disminución de 4,5 unidades. O sea que el efecto sustitución tiene que ser igual a menos 4,5 unidades. Creo que en el examen aparecía este número con signo positivo. Eso significaría un incremento en la cantidad consumida. No, tiene que disminuir la cantidad consumida en 4,5 unidades. A ver, algo que os puede servir como guía, si el precio sube, el efecto sustitución siempre tiene que dar una disminución en la cantidad. O sea, el efecto sustitución siempre tiene que evolucionar en sentido contrario al precio. Si el precio aumenta, la cantidad tiene que disminuir por el efecto sustitución, no por el efecto total. Pues ese sería digamos, sería el efecto sustitución. O sea, de 16 unidades hemos pasado a 10, pero las primeras 4,5 unidades, esto se debería al efecto sustitución. Y de 11,5 a 10, que sigue perdiendo, o sea, aquí pierde menos 4,5 y aquí pierde menos 1,5. Y este sería el efecto renta. O sea, el efecto sustitución sería negativo, el efecto renta también sería negativo. Muy bien. Os podrían preguntar, estaba pensando ahora, os podrían preguntar si este bien sería un bien normal o un bien inferior. Y para eso tendríais que mirar el efecto renta. El efecto renta, pensar, si la renta aumenta y la cantidad aumenta, normal. Si la renta aumenta y la cantidad disminuye, inferior, o al revés. Si el precio disminuye, o sea, si la renta aumenta y la cantidad aumenta, normal. O sea, siempre que este cambie igual que este, o si este baja
y la cantidad consumida baja, o sea, siempre que evolucione en el mismo sentido, normal. Pero si, por ejemplo, la renta aumenta y el consumo disminuye, o la renta disminuye y el consumo aumenta, cuando eso ocurre se dice que es un bien inferior. ¿Cómo sería este bien? Bueno, pues primero tenemos que pensar, a ver, aquí me hablan de precio, pero ese precio, una subida de precio haría que yo fuese, entre comillas, más pobre, es como si yo me empobreciese. Si yo me empobrezco es como si tuviese menos renta, es como si mi renta bajara. Mi renta baja y mi consumo baja. O sea, por el efecto renta, el consumo también bajaría. Mi renta baja, mi consumo baja, sería un bien normal, pero no lo preguntaba el examen. Muy bien, pues ejercicio resuelto y ya hasta el siguiente vídeo.